Les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 8. Libres para descansar. Nuestro texto inicial se encuentra en Salmo capítulo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Parte número 1. Introducción. Muchos de los que se encontraron con Jesús en su ministerio terrenal eran enfermos, a veces incluso enfermos terminales. Acudían en masa a Jesús en busca de salud y descanso de sus sufrimientos, y siempre los obtuvieron. A veces Jesús solo decía una palabra y se recuperaban por completo. A veces tocaba a los enfermos y se sanaban milagrosamente. A veces los despedía y la curación se producía yendo de camino. Jesús sanó a hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos, ricos y pobres, y a gente sencilla. Los peores casos de lepra y ceguera no quedaban fuera de su alcance. Por cierto, incluso sanó a los que padecían la peor enfermedad de todas, la muerte. En esta ocasión analizaremos dos ejemplos de curación muy diferentes. En uno, la persona estaba tan enferma que ni siquiera podía acercarse a Jesús por sus propios medios. Sus síntomas eran bien visibles para todos. En el otro caso, no había síntomas visibles ni obvios. En ambos casos, la sanidad llegó a la manera de Dios y a su tiempo. Al explorar el tema del descanso del dolor y el sufrimiento, también consideraremos la pregunta que todos, en algún momento u otro de nuestra experiencia cristiana, nos hemos planteado. ¿Qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos respuesta? ¿Cómo hallar descanso entonces? Número 2. Descanso curativo. Si hay un momento en el que necesitamos descansar es cuando estamos enfermos. Necesitamos descanso físico para que nuestro cuerpo pueda reactivar el sistema inmunológico. Y a menudo también necesitamos descanso mental. A veces simplemente son situaciones en las que no hay peligro de la vida, solo un resfriado o una migraña. Nos quedamos ahí y tratamos de no pensar en todo lo que deberíamos estar haciendo, pero no podemos. A veces, cuando se trata de algo potencialmente mortal, nos desvelamos y nos preocupamos por los resultados de las pruebas médicas. Y luego, muchas veces comenzamos a preguntarnos por qué. ¿Ese estilo de vida poco saludable finalmente nos ha pasado factura? ¿Serán las drogas que tomamos hace 20 años? ¿Será el exceso de peso que hemos estado acarreando durante los últimos años? ¿Dios nos estará castigando por ese pecado secreto que nadie más conoce? Si leemos Marcos capítulo 2 versos 1 al 4, ¿qué ocurre aquí? Para el paralítico de esta historia, este era un caso muy obvio. En el deseado de todas las gentes, páginas 232 en adelante, captamos el trasfondo. El paralítico había hecho algunas cosas de las que no estaba muy orgulloso. Su vida pecaminosa le causó esta enfermedad y los expertos espirituales trazaron una línea directa de causa a efecto. Había acarreado esta enfermedad sobre sí por sus pecados y no había cura. Esta actitud puede ser muy común. Al parecer, muchas veces nos obsesionamos con quién lo hizo. Si se ha cometido algún delito, alguien debe pagarlo. Si hay un accidente en alguna parte, hay que demandar a alguien. Pero echar la culpa a alguien no produce sanidad ni plenitud en el enfermo. El desafío original de Dios no incluía el dolor, la enfermedad ni el sufrimiento.
La enfermedad llegó a este planeta solo con la entrada del pecado. Por eso Dios nos da pautas de salud para que podamos disfrutar de una mejor calidad de vida ahora. Pero mientras estemos en este mundo enfermo de pecado, no habrá garantías de salud, aun cuando sigamos los principios de salud. El medio ambiente también nos afectará. Lo bueno es que Dios puede darnos descanso, ya sea que estemos enfermos o sanos, ya sea que nuestra enfermedad sea resultado de nuestras propias acciones o del descuido de otras personas que nos han involucrado, o de nuestros genes, o simplemente una consecuencia de vivir en este mundo pecaminoso. Cuando alguien se enferma, no es bueno comenzar a culpar. Al mismo tiempo, ¿por qué entender la causa de una enfermedad puede ser en algunos casos un paso crucial hacia la curación y la recuperación? Tratamientos desde la raíz. Habían bajado al paralítico ante la presencia de Jesús y todos los ojos estaban puestos en Jesús. ¿Decidiría sanar a un pecador ostensible? ¿Diría algo para reprender la enfermedad? ¿Qué hace Jesús para curar al paralítico? ¿Qué es lo primero que Jesús hace por él? Leamos Marcos capítulo 2 versos 5 al 12. Como a menudo no nos damos cuenta de una enfermedad hasta que notamos los síntomas, muchas veces asumimos que la enfermedad simplemente son los síntomas. Creemos que deshacerse de los síntomas implica curarse. Jesús aborda la enfermedad de manera diferente. Él conoce la raíz de todo sufrimiento y enfermedad y quiere tratar con esto en primer lugar. En el caso del paralítico, en lugar de tratar inmediatamente los efectos obvios de la enfermedad, Jesús va directo a la raíz de lo que más le molesta a este hombre. El paralítico siente el peso de la culpa y la separación de Dios con más intensidad que su enfermedad, y así Jesús va directo a la raíz y primeramente le ofrece el perdón. Los dirigentes religiosos se sorprenden cuando escuchan a Jesús pronunciar el perdón. En respuesta a sus acusaciones tácitas, Jesús plantea una pregunta. Podemos leer Marcos capítulo 2 versos 8 y 9. ¿Qué desafío presenta Jesús a los escribas? ¿Cuál es el tema que aborda realmente? Generalmente hablar es fácil, pero no cuando Dios habla. Por la poderosa palabra de Dios, todas las cosas llegaron a existir, de acuerdo a Génesis capítulo 1. Aunque el perdón no es algo que se pueda ver, es muy costoso. El perdón le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz. Todo lo demás es secundario. Para demostrar el poder de la realidad del perdón, Jesús decide curar al paralítico. Dios anhela curarnos por dentro en primer lugar y luego, a veces, decide brindarnos sanidad física inmediata, como en el caso del paralítico, o a veces tendremos que esperar a la mañana de la resurrección para experimentar la total sanidad física. De cualquier manera, nuestro Salvador quiere que podamos descansar en la seguridad de su amor, su gracia y su perdón, ahora mismo, incluso en medio de nuestro sufrimiento. ¿Cómo podemos hallar descanso y paz, aunque no recibamos respuesta al orar por sanidad, al menos por ahora? Número 4. Huir. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad más común en todo el mundo, que afecta a más de 300 millones de personas cada año, no siempre presenta síntomas visibles. La depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y es uno de los principales contribuyentes a la carga mundial de mortandad. Lamentablemente no se habla de depresión con frecuencia en el cristianismo por considerarla una señal de falta de fe.
Después de todo, ¿no se supone que los cristianos siempre deben estar llenos de gozo y felicidad y cosas por el estilo? Entonces, la depresión no es una señal de que algo anda mal en nuestra relación con Dios. La mayoría sabe que esto no es cierto. Incluso los cristianos fieles, a veces pueden luchar contra la depresión, especialmente después de un hecho traumático, y esto no es una señal de falta de fe ni falta de confianza en Dios. Una vez más, uno puede leer los Salmos y ver el dolor, el sufrimiento y la angustia que sufrió el pueblo fiel de Dios. A veces, la depresión se apodera de nosotros en forma lenta y silenciosa, y la reconocemos solo cuando se afianza y ejerce control. A veces ataca rápidamente después de un acontecimiento físico o emocional especialmente agotador. Por ejemplo, el fiel profeta de Dios, Elías, estaba completamente agotado emocional y físicamente después del evento del Monte Carmelo. En Primera de Reyes, capítulo 18, Elías acaba de ver el milagro del fuego de Dios que descendió del cielo. En respuesta a su oración, vio caer lluvia y poner fin a una sequía de 3 años. ¿Por qué Elías sale huyendo como una reacción a la amenaza de muerte de Jezabel? En Primera de Reyes capítulo 19 versos 1 al 5, Elías ha tenido 24 horas muy agotadoras. Esta experiencia, junto con un brusco despertar y una amenaza de muerte, sirve para desencadenar la depresión para Elías. Así que Elías comienza a correr en un intento por escapar. A veces nosotros corremos al refrigerador y tratamos de recuperar la felicidad comiendo. A veces intentamos calmar nuestro agotamiento emocional. A veces buscamos una nueva relación, trabajo o lugar en nuestro afán por escapar, y a veces nos sumergimos en más trabajo, más fechas de entrega y reuniones, mientras nos concentramos en huir de algo sin nombre que agota nuestra alegría y nuestro descanso. Y por supuesto, muchos utilizan medicamentos de algún que otro tipo en un intento de aliviar el dolor. Sin embargo, al final, estas cosas solo disfrazan los síntomas, son calmantes que no resuelven el problema y a menudo solo lo empeoran. Número 5. Demasiado cansado para correr. Elías está demasiado cansado para seguir corriendo y entonces vuelve a orar. Esta oración es muy diferente de la oración llena de fe que Dios respondió en el Monte Carmelo. Primera de Reyes capítulo 18 versos 36 y 37. Aquí esta es una oración de desesperación, simple y corta. En el capítulo 19 verso 4, Elías declara que no es mejor que sus padres. ¿De qué estaba hablando? Cuando Elías finalmente se tranquiliza, la culpa se apodera de él. Se da cuenta de que su rápida huida se ha robado lo que podría haber sido una gran oportunidad para la reforma de Israel. Comprende que ha decepcionado a quienes lo necesitaban y no puede hacer nada al respecto. Por lo tanto, en un doloroso momento de autorreflexión, conociendo muy bien la historia de su pueblo, se ve a sí mismo como lo que realmente es. Eso puede ser una revelación dolorosa para cualquiera, ¿verdad? Es decir, vernos como somos realmente. Cuán agradecidos debemos estar por la promesa de que, por más pecaminosa que haya sido nuestra vida en Cristo, Dios nos verá como ve a Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué mayor esperanza podemos tener que mediante la fe podemos reclamar la justicia de Cristo para nosotros! Podemos ver Filipenses 3, verso 9. No obstante, la depresión tiene una manera de arrastrarnos a un oscuro torbellino de autoaversión, llenarnos de miedo.
Y a veces empezamos a pensar que la muerte es la única salida. Este parece ser el caso de Elías. Es demasiado para él. Dice: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Lo bueno es que el gran médico no condena a Elías. Dios comprende mejor que nosotros mismos a qué nos enfrentamos mientras luchamos contra la depresión. Quizá no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor, pero esto es así a pesar de todo. Quizá no sintamos su toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor y ternura compasiva. Dios sabe y entiende qué largo camino nos resta, pero a veces tiene que esperar hasta que dejemos de correr. Recién entonces Dios puede intervenir. A veces aquellos que se están ahogando se confunden tanto que luchan contra un socorrista que está tratando de ayudarlos. Este socorrista entonces tiene que retroceder y esperar para realizar el rescate hasta que la víctima realmente quede inconsciente. ¿Qué esperanza y consuelo puedes encontrar en los siguientes textos? Salmo 34, 18, Mateo capítulo 5 versos 1 al 3, Salmo 73, 26, Isaías capítulo 53 versos 4 al 6. Número 6. Descanso y más. Dios sabe que Elías se cansó de tanto correr. Dios sabe que, más que estar físicamente cansado, Elías está emocionalmente agotado y carga con un tremendo peso de culpa. Como Jesús hizo con el paralítico muchos años después, Dios hace borrón y cuenta nueva y le da descanso a Elías. Finalmente, éste puede dormir bien y reanimarse. Cabría esperar que este fuera el final de la historia, pero no. El descanso de Dios no ocurre una sola vez. Entrar en el reposo de Dios tiene que ver con sanar, con desprenderse lentamente de los patrones del pensamiento negativos y los hábitos destructivos. Dios no nos va a curar precipitadamente. Leyendo Primera de Reyes capítulo 19 versos 5 al 8, ¿a dónde va Elías ahora y por qué? Después de descansar, Elías vuelve a correr, pero esta vez Dios reorienta su marcha. Dios comprende que la vida en este mundo pecaminoso puede causar depresión. Él comprende nuestro impulso de correr, pero quiere reorientar nuestra marcha. En vez de todos los mecanismos autodestructivos que afrontamos muchas veces en ocasiones, quiere que corramos hacia Él. Y una vez que empezamos a correr hacia Él, quiere enseñarnos a escuchar el silbo apacible y delicado que nos dará descanso. Primera de Reyes 19:12. Ahora leyendo Primera de Reyes capítulo 19 y Segunda de Reyes capítulo 2, ¿qué le esperaba a Elías todavía? Dios sabía que le esperaban días mucho mejores a Elías, lo más extraordinario y anhelado por cada ser humano. Dios sabía que le esperaban estos días solamente a él por ahora. El profeta sanaría cuando aprendiera a regular su vida con los ritmos de Dios y aceptar su descanso. Todavía quedaban reyes por ungir y un sucesor por elegir. Dios ya sabía acerca de Eliseo, que llegaría a ser tan unido como un hijo para Elías. Dios sabía que con fe Elías volvería a hacer descender fuego del cielo. Segunda de Reyes 1:10. Para el profeta no habría ninguna muerte desesperada bajo un enebro, sino más bien un paseo en carro de fuego hacia el descanso celestial y todavía en vida. ¡Qué maravilloso viaje! ¿Qué podemos aprender de la historia de Elías? ¿Por qué, sin importar lo mal que nos sintamos, con el maravilloso poder de Dios debemos tratar de no rendirnos? Número 7. Conclusión.
Con los continuos cambios de las circunstancias se realizan cambios también en nuestra experiencia y por ellos somos o levantados o deprimidos. Pero el cambio de circunstancias no tiene el poder de cambiar la relación de Dios hacia nosotros. Repetimos porque es muy importante. El cambio de circunstancias no debe tener el poder de cambiar la relación con nuestro Dios. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y nos pide que tengamos una confianza a toda prueba, inquebrantable en su amor. Sigan contemplando a Jesús, continúen orando con fe silenciosa, prosigan apoderándose de su fuerza, ya sea que experimenten algún sentimiento o no. Sigan avanzando sin vacilación, como si cada oración ofrecida hubiese sido colocada en el trono de Dios y contestada por aquel cuyas promesas nunca fallan. Prosigan adelante, cantando y entonando melodías a Dios en vuestros corazones, aunque os encontréis deprimidos por una sensación de peso y de tristeza. Les digo, como alguien que ya sabe, que la luz vendrá, que tendremos gozo y que la niebla y las nubes serán rechazadas, y así pasaremos del poder opresivo de las sombras y las tinieblas al sol brillante de su presencia divina. Y para los que necesitan las preguntas finales, las estamos mostrando ahora. Puede detener el video para tener tiempo suficiente para leer. Por eso hoy, queridos amigos, es un nuevo día de oportunidad de dejarnos alcanzar por nuestro Dios. Su brazo está extendido y si estamos deprimidos, ten por seguro que eres de los primeros que quiere sanar, de los primeros que quiere salvar y hacerte descansar en esta vida temporal y en la futura una vida mejor para llevarte a donde llevó a Elías, ya sea que sea en vida o en la resurrección. Ten la confianza a toda prueba, inquebrantable, de que Jesús, aunque estemos caídos, nos levantará y nos pondrá cerca de su corazón. Que Dios te bendiga este día, mi querido amigo y amiga. Este es mi mejor deseo para ti. Cristo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Cristo Jesús, eres tú mi Dios, mi buen Creador. Cristo Jesús, vine a esta vida por tu amor. Cristo Jesús, eres mi todo, mi buen Señor. Eres Cristo Jesús, mi destino hacia donde voy, y vengo de ti, mi origen empezó en ti. Cristo Jesús, solo tengo este tiempo de vivir contigo, Señor, a tu lado esto es lo mejor. Cristo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Cristo Jesús, nada hay después de ti, mi Dios. Cristo Jesús, tú eres mi todo, mi Señor. Cristo Jesús, nada hay antes de ti, Creador. Cristo Jesús, nuestra vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, tus hijos somos, Padre, oh Dios. Cristo Jesús, llena nuestra vida con tu amor. Que sintamos, Señor,
el llamado de tu dulce voz. Cristo Jesús, nuestra vida es tuya, oh Señor. Con cuerdas de amor, jálanos hasta ti, oh Dios. Y entonces, Señor, nada ni nadie podrá jamás romper esa unión y volver contigo a nuestro hogar. Cristo Jesús, mi vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, nada hay después de ti, mi Dios. Cristo Jesús, tú eres mi todo, mi Señor. Cristo Jesús, nada hay antes de ti, Creador.